Amigos míos, el triunfo de Iván Petro en Colombia, o Iván Duque, perdón, Iván Petro, es Iván y Petro, los dos candidatos, marca una diferencia notable en lo que aparentemente va a ser el destino de las relaciones de ambos países. Quien gana las elecciones es el partido de el señor Álvaro Uribe, expresidente de Colombia, con quien el expresidente Hugo Chávez tuvieron relaciones tan ácidas, tan ásperas, que el expresidente Chávez movilizó 8 batallones de blindados en un momento a la frontera, en lo que parecía el inicio de hostilidades militares con Colombia. El gobierno colombiano de la época no pisó el peine, no cayó en la trampa, porque a veces hasta las guerras son buenas para los gobiernos. Recordemos que en su peor momento el gobierno de Gaitieri en Argentina intentó una maroma de rescate de las Islas Malvinas a ver si ganaba el favoritismo popular en Argentina, lo que originó pues una cantidad de muertos importante y una derrota militar importante para las Fuerzas Armadas argentinas, y finalmente Gaitieri salió del poder. ¿Qué ha pasado con Colombia? Colombia decidió entre el populismo del socialismo del siglo XXI representado por Petro, que aun y cuando a última hora intentó diferenciarse y llamó dictadura al gobierno venezolano y dijo que él nunca quiso a Chávez, pues los videos y las fotografías muestran claramente su afinidad intensa con el gobierno del socialismo del siglo XXI venezolano. Para los venezolanos que anhelamos la libertad, que anhelamos que nuestro país vuelva a una especie de estabilidad en lo político y en lo económico, y regrese la gente que se fue de Venezuela y vuelva el país a tener un hálito de esperanza, es una buena noticia. Pero no basta. Digo, es una buena noticia porque hay una especie de debilidad tremenda, estructural, en la política venezolana interna, quiero decir, en la política de oposición, porque los partidos políticos de oposición hemos vivido desde el 2016 una especie de naufragio, como aquella persona que se gana el quino, se ganó $2.000 millones en el loto de la Florida y comenzó a beber licor, se emborrachó y se llenó de ego millonario, y 3 años después estaba todo arruinado. Pareciera que la oposición venezolana, aquel triunfo del 15 de abril, hoy es historia, se ve como lejano, porque ya al día siguiente queríamos un candidato presidencial para sacar a Maduro, y sale Ramos Ayub, y sale el otro, y sale el otro, y vean dónde hemos terminado, mis queridos amigos, con unos partidos políticos debilitados, con unos partidos políticos exhaustos, y con una gente que promociona y estimula la antipolítica, que preferirían que la salida en Venezuela sea por la fuerza que por una elección, porque hay gente que jamás llegaría al poder en una elección. Esa gente prefiere un golpe de Estado a una elección. Yo prefiero una elección a un golpe de Estado, aunque estoy igual que usted harto de esta gente, harto de esto que no es gobierno, harto de esto que parece una no me gusta la palabra, pero la voy a utilizar, parece una maldición gitana. Una cosa que hoy es la electricidad, mañana es el agua, pasado mañana los alimentos, después es la inflación. O sea, esto es una cosa que no termina, pero hay que hacerla aterrizar y terminar con ella. En el sentido constitucional me estoy refiriendo. Por lo tanto, vamos a tener a Duque apoyando la causa venezolana, pero Duque no puede venir a Maracaibo a resolver el problema. Duque no puede ir a Caracas, ni a Valencia, ni a Mérida, ni a Trujillo a resolver el problema. El problema en Maracaibo lo tienen que resolver los de Maracaibo, los de Valencia. Quiere decir, somos nosotros los venezolanos quienes tenemos que resolver este problema. Bien lo dijo Monseñor Mario Moronta, con quien tengo muchas diferencias por sus posiciones en antaño con respecto al chavismo, pero bien lo dijo. El problema venezolano lo tienen que resolver los venezolanos, porque no va a haber portaaviones, porque ya los gringos dijeron por sus 2 portavoces
importantes de habla hispana, que no va a haber invasión norteamericana, que no va a haber golpe de Estado, que tenemos que propiciar las condiciones para que esto sea obligado a ceñirse a las reglas de la Constitución, y basta una elección transparente en Venezuela para que se acabe la historia. Todas las encuestas lo dicen. En una elección Maduro saldría como corcho de limonada del poder. Entonces, digo todo esto porque no podemos seguir pensando que nos va a llegar del cielo la solución. Y hay que reorganizar los partidos, y hay que reorganizar las organizaciones no gubernamentales, y hay que reorganizar a los gremios, y hay que dejar la desconfianza y volver a confiar en nosotros mismos. Tenemos que volver a confiar. Y hay que volver a obligar a sentarse en una mesa a Henry Ramos Ayub al lado de Enrique Capriles y al lado de Leopoldo López y al lado de Manuel Rosales y de los que son las cabezas de los partidos, que no pueden permanecer en medio de esta crisis que hay en el país, no pueden permanecer cuidándose en el subterráneo, por allá en el sótano, enfriados, a ver qué pasa. Tienen que salir a dar la cara por el país. Están obligados, estamos obligados a dar la cara por la gente. Estamos obligados a generar políticas, tácticas y estrategias que nos conduzcan a aprovechar el inmenso apoyo externo que va a terminar en una solución a lo interno. Que no hay otro camino, aunque todos los que se llamen anónimos en las redes sociales se molesten y nos insulten. Pero no hay otra manera. No se puede soñar con que la solución va a llegar del cielo. Hay que construirla aquí, en Venezuela, entre nosotros. Ponernos de acuerdo nosotros para que se termine la tragedia que vive la gente, para ofrecerle incluso, si es necesario, a Maduro una salida. Porque si no se le ofrece una salida, tampoco va a aceptar irse, porque no es tan tonto como para entregar el poder y terminar en una cárcel en quién sabe dónde. Hasta eso habrá que pensarlo. Es que hay que actuar con la madurez, con la racionalidad y con el sentido común, revisar lo que tenemos, con lo que contamos para salir de la crisis y a partir de allí, como hacen los especialistas en planificación estratégica, hacer un análisis FODA, ver nuestras fortalezas, nuestras debilidades, nuestras amenazas, nuestras oportunidades y en base al inventario de lo que tenemos, hacer lo que tenemos que hacer. Eso significa dejar de pensar en pájaros preñados y ponernos a trabajar para encontrar la salida a la crisis de Venezuela. Identificamos y ya regresamos. Ya regresamos. A punto con Juan Carlos Fernández.